Aquí no solo se cuentan historias, aquí se despiertan recuerdos, sombras y miedos que creías olvidados. Cada relato se arrastra desde la oscuridad para quedarse contigo cuando todo queda en silencio. Si sientes la presencia, deja tu like y suscríbete. La noche acaba de comenzar. Hay quienes dicen que las casas abandonadas solo guardan polvo y recuerdos olvidados, que los sonidos nocturnos son el viento colándose por las ventanas rotas, que las sombras son trucos de la luz de la luna. Yo también pensaba así. Creía que el miedo era producto de la imaginación, que los relatos de vigilantes nocturnos eran exageraciones para hacer interesante un trabajo aburrido. Pero cuando pasas noches enteras en un lugar donde el silencio pesa como una losa, donde cada crujido parece tener intención, donde sientes que algo te observa desde rincones que deberías conocer, entonces empiezas a dudar. Empiezas a preguntarte si acaso hay cosas que existen justo en el límite de lo que podemos entender, esperando el momento exacto para mostrarse. Esta es mi historia. No espero que me crean. Solo espero que si algún día tienen que elegir entre un trabajo bien pagado en un lugar solitario o seguir buscando otras opciones, recuerden estas palabras y elijan sabiamente. Me llamo Roberto Castillo Méndez y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 42 años y durante la mayor parte de mi vida trabajé en fábricas, en almacenes, en trabajos donde el sueldo apenas alcanzaba para mantener a mi familia. Cuando perdí mi último empleo por un recorte de personal, las deudas empezaron a amontonarse como nubes antes de una tormenta. Mi esposa Lorena y mis 2 hijos dependían de mí, y cada día que pasaba sin trabajo era un día más cerca de perder todo. Fue mi cuñado Javier quien me habló del puesto. Conocía a un hombre que necesitaba un vigilante nocturno para una propiedad en las afueras de la ciudad, una casona vieja que había pertenecido a su familia y que ahora estaba en proceso de venta, pero que mientras tanto necesitaba a alguien que la cuidara por las noches. El pago era bueno, muy bueno para ser honesto. 3 veces lo que ganaba en la fábrica y solo por estar ahí sentado de 10 de la noche a 6 de la mañana. Lorena no estaba convencida cuando se lo conté. Dijo que sonaba demasiado bueno para ser verdad, que por qué pagarían tanto por un trabajo así. Pero yo le recordé las cuentas sin pagar, la renta atrasada, los uniformes escolares que los niños necesitaban. A veces no hay espacio para dudas cuando la necesidad aprieta. Ella asintió en silencio y no volvió a mencionar el tema. El dueño se llamaba don Ernesto Villarreal, un señor mayor de casi 70 años con el cabello completamente blanco y unos ojos grises que parecían estar siempre cansados. Nos reunimos en una cafetería del centro para hablar de los detalles. Me explicó que la casa había estado en su familia por generaciones, que ahora estaba vacía porque nadie quería vivir tan lejos de la ciudad. Dijo que había tenido problemas con personas que entraban a robar, aunque cuando le pregunté qué habían robado, solo movió la mano como restándole importancia. Me dio las llaves, una linterna grande y un teléfono celular viejo pero funcional. Me dijo que si pasaba algo debía llamarlo inmediatamente, sin importar la hora. También me entregó un termo y me recomendó que llevara café porque las noches eran largas. Cuando le pregunté si había algo más que debiera saber sobre la casa, se quedó callado por un momento largo, mirando su taza de café como si buscara las palabras adecuadas. Solo me dijo que no entrara a las habitaciones del segundo piso, que mi trabajo era vigilar desde la planta baja, caminar por los pasillos, revisar que las puertas y ventanas siguieran cerradas. Nada más. Cuando le pregunté por qué no debía subir, solo repitió que esas eran las condiciones del trabajo. Si no las aceptaba, buscaría a otra persona. Acepté. Necesitaba ese dinero. La primera noche llegué a la casa cerca de las 9:30. Estaba ubicada al final de un camino de terracería, rodeada de árboles viejos que se mecían con el viento creando un sonido constante, como un murmullo lejano. Era una construcción grande de 2 pisos, con paredes de piedra cubiertas de enredaderas secas y ventanas con los cristales sucios o rotos. La pintura original, que debió ser blanca alguna vez, ahora era un gris opaco manchado por el tiempo. Abrí la puerta principal con la llave que don Ernesto me había dado. El interior olía a humedad y a encierro, ese olor particular de los lugares que han estado solos por mucho tiempo.
Encendí mi linterna y revisé la sala principal. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la oscuridad. El piso de madera crujía bajo mis pies con cada paso que daba. Había electricidad, pero solo en algunas habitaciones de la planta baja. Una bombilla débil colgaba del techo del que parecía haber sido el comedor, proyectando una luz amarillenta que apenas alcanzaba las esquinas. Coloqué mi mochila en una silla vieja y saqué el termo de café que Lorena me había preparado. El calor del líquido me reconfortó un poco mientras miraba a mi alrededor. Todo parecía normal, viejo y descuidado, pero normal. Caminé por la planta baja revisando cada habitación como don Ernesto me había indicado. La cocina tenía una estufa antigua cubierta de polvo. El baño tenía un espejo manchado donde apenas podía ver mi reflejo. Había una biblioteca con estantes vacíos excepto por algunos libros viejos que se deshacían al tocarlos. Todo estaba en silencio excepto por el viento afuera y mis propios pasos. Cuando pasé frente a las escaleras que subían al segundo piso, me detuve. Eran escalones de madera oscura que desaparecían en la penumbra de arriba. No había luz allá, y mi linterna no alcanzaba a iluminar más allá de los primeros escalones. Recordé las palabras de don Ernesto y seguí caminando, aunque sentí una extraña incomodidad, como cuando sabes que alguien te mira pero no ves a nadie. Las primeras horas pasaron lentas pero tranquilas. Me senté en el comedor con mi café y un libro que había traído, aunque me costaba concentrarme en la lectura. Cada tanto me levantaba para hacer una ronda, revisar las ventanas, asegurarme de que todo seguía igual. El viento soplaba más fuerte, y las ramas de los árboles arañaban las paredes exteriores con un sonido rasposo que me ponía los nervios de punta. Cerca de la 1 de la mañana escuché el primer ruido extraño. Fue un golpe sordo que venía de alguna parte de la casa, como si algo pesado hubiera caído. Me levanté de inmediato y recorrí todas las habitaciones de la planta baja con la linterna en alto, buscando qué podría haber causado ese sonido. No encontré nada fuera de lugar, ningún objeto caído, ninguna ventana abierta que pudiera haber golpeado con el viento. Pensé que tal vez había sido mi imaginación o algún animal en el techo. Volví al comedor e intenté seguir leyendo, pero ya no podía concentrarme. Ese golpe había sonado cerca, dentro de la casa, y no lograba sacármelo de la cabeza. Media hora después lo escuché de nuevo. Esta vez fue más claro, más definido. Un golpe fuerte que venía de arriba, del segundo piso. Me quedé completamente quieto en mi silla, con el libro olvidado en mis manos, escuchando atentamente. El silencio que siguió fue peor que el ruido mismo. Era un silencio tenso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Me levanté y caminé hasta el pie de las escaleras. Desde ahí miré hacia arriba, hacia esa oscuridad que parecía más densa que la del resto de la casa. No se escuchaba nada ahora, solo el viento afuera, pero tenía esa sensación otra vez. Esa certeza irracional de que algo en el segundo piso estaba consciente de mi presencia, que me estaba observando desde arriba. No subí. Don Ernesto había sido muy claro con esa regla y yo necesitaba ese trabajo. Además, algo en mi instinto me decía que no debía desafiar esa instrucción, que había una razón importante para ella aunque no la conociera. Volví al comedor, pero ya no me senté. Me quedé de pie tomando sorbos de café que ya estaba frío, mirando hacia las escaleras cada pocos segundos. El resto de la noche pasó sin más incidentes, aunque no pude relajarme ni un momento. Cuando las primeras luces del amanecer empezaron a colarse por las ventanas sucias, sentí un alivio enorme. Salí de la casa a las 6 en punto como estaba acordado. Cerré con llave y conduje de regreso a la ciudad. Lorena ya estaba despierta preparando el desayuno para los niños. Me preguntó cómo había estado todo y le dije que bien, que tranquilo, que era un trabajo fácil. No le conté sobre los golpes. No quería preocuparla y además me parecía tonto ahora que estaba en casa, con la luz del sol entrando por las ventanas y el ruido normal de la ciudad afuera. Dormí unas horas y cuando desperté intenté no pensar en la noche siguiente. Pero mientras pasaba el día haciendo cosas normales, comprando el mandado con Lorena, ayudando a mi hijo con su tarea, una parte de mí ya estaba pensando en esa casa, en esas escaleras oscuras, en ese golpe sordo que había venido de donde no debía haber nada ni nadie.
La segunda noche llegué preparado con más café y una pequeña radio que pensé me haría compañía. Don Ernesto me había llamado por la tarde para preguntarme cómo había ido todo, y le dije que sin problemas. Hubo un silencio del otro lado de la línea, antes de que me dijera que bien, que siguiera así. Su voz sonaba extraña, como si esperara que le dijera algo diferente. Cuando entré a la casa esa noche, todo se veía igual que el día anterior. Los mismos muebles cubiertos, el mismo olor a humedad, la misma luz débil en el comedor, pero había algo distinto en el ambiente. Aunque no podría explicar exactamente qué era. Era como si la casa estuviera más despierta, más atenta a mi llegada. Coloqué mis cosas en la mesa del comedor y encendí la radio en volumen bajo. Música norteña llenó el espacio, y eso me tranquilizó un poco. Hice mi primera ronda de revisión, verificando ventanas y puertas, alumbrando con mi linterna cada rincón oscuro. Todo estaba en orden, pero no podía dejar de sentir esa incomodidad en la espalda, como si en cualquier momento fuera a girarme y encontrar algo que no debería estar ahí. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Me obligué a concentrarme en mi libro mientras la radio seguía tocando canciones que me eran familiares. Cada tanto me levantaba para estirar las piernas y hacer una ronda rápida. El viento soplaba con menos fuerza que la noche anterior, y la casa estaba más silenciosa, lo cual de alguna manera me ponía más nervioso. Cerca de las 12:30, la radio empezó a hacer interferencia. La música se cortaba y regresaba mezclada con estática. Revisé las pilas y estaban nuevas, pero la señal seguía fallando. Finalmente, justo a la 1 de la mañana, la radio se apagó por completo. Intenté encenderla de nuevo, pero no respondía. Golpeé el aparato suavemente, cambié las pilas por unas de repuesto que había traído, pero nada funcionó. El silencio que quedó después fue absoluto. Ni siquiera el viento se escuchaba ahora. Era como si todo el ruido del mundo exterior hubiera sido aspirado, dejándome solo en esa burbuja de quietud que era la casa. Podía escuchar mi propia respiración, los latidos de mi corazón que empezaban a acelerarse sin razón aparente. Entonces escuché pasos. No eran los crujidos normales de una casa vieja. Eran pasos claros, deliberados, el sonido inconfundible de alguien caminando sobre madera. Venían del segundo piso, justo arriba de donde yo estaba. Paso, paso, paso. Lentos pero constantes, como si alguien estuviera caminando de un extremo a otro de una habitación. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un ruido que me sobresaltó aún más. Agarré mi linterna con fuerza y me quedé quieto, escuchando. Los pasos continuaron por 1 minuto más y luego se detuvieron. El silencio regresó, pero ahora era diferente, cargado de algo pesado que me oprimía el pecho. Saqué el teléfono que don Ernesto me había dado y marqué su número con dedos temblorosos. Sonó 5 veces antes de que contestara con voz somnolienta. Le conté sobre los pasos. Hubo un silencio largo del otro lado. Finalmente me dijo que era normal, que la casa era vieja y hacía ruidos. Le dije que no eran ruidos de casa vieja, que eran pasos claros de alguien caminando. Volvió a quedarse callado y luego me preguntó si había subido al segundo piso. Le dije que no, que había respetado las reglas. Me dijo que continuara haciéndolo, que todo estaría bien si no subía, que siguiera con mi trabajo y que nos veríamos en la mañana. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé ahí parado con el teléfono en la mano, sintiéndome completamente solo y vulnerable. Los pasos no regresaron, pero yo ya no podía sentarme tranquilo. Pasé el resto de la noche caminando por la planta baja, haciendo rondas cada 10 minutos, aunque sabía que no iba a encontrar nada. Solo para mantenerme en movimiento, para no pensar demasiado en lo que había sobre mi cabeza. En una de esas rondas, cuando pasé frente a las escaleras, me detuve. Había algo diferente. Al principio no supe qué era, solo esa sensación de que algo había cambiado. Entonces lo vi. En el 5º o 6º escalón, apenas visible con la luz de mi linterna, había una marca en el polvo, como si alguien hubiera bajado pisando ahí y luego hubiera vuelto a subir. La marca no había estado ahí en mis rondas anteriores. Estaba seguro de eso porque había alumbrado las escaleras cada vez, verificando que todo estuviera igual. Pero ahora ahí estaba, clara y reciente.
Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Di un paso atrás, luego otro, sin poder quitar los ojos de esa marca. Algo había bajado las escaleras mientras yo estaba en otra parte de la casa. Algo había estado cerca de mí, y yo ni siquiera me había dado cuenta. El resto de la noche fue una agonía. Me encerré en el comedor y me quedé ahí con la linterna encendida, apuntando hacia la puerta, esperando que amaneciera. Cada pequeño sonido me hacía saltar. El reloj en la pared parecía moverse más lento que nunca. Cuando finalmente llegaron las 6 de la mañana y la luz gris del amanecer empezó a entrar por las ventanas, salí de esa casa como si me persiguiera algo. Lorena notó que algo andaba mal cuando llegué. Le dije que solo estaba cansado, que no había dormido bien. Ella me miró con preocupación, pero no insistió. Me preparó el desayuno, mientras yo trataba de actuar con normalidad frente a los niños. Cuando ellos se fueron a la escuela, Lorena se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me preguntó directamente qué estaba pasando. Le conté todo. Los golpes, los pasos, la marca en las escaleras. Esperaba que me dijera que renunciara, que ese trabajo no valía la pena. Pero en lugar de eso, me tomó las manos y me recordó las cuentas que debíamos, el dinero que tanto necesitábamos. Me dijo que solo faltaban 2 semanas más para que tuviéramos suficiente para ponernos al corriente con todo. 2 semanas, 14 noches. Luego podría buscar otro trabajo y nunca tendríamos que volver a pensar en esa casa. Me pidió que aguantara un poco más. Por ella, por los niños. Asentí porque no sabía qué más hacer. Porque tenía razón, porque a veces no hay buenas opciones, solo opciones menos malas. Esa tarde intenté descansar, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas escaleras oscuras y escuchaba esos pasos sobre mi cabeza. Cuando llegó la hora de prepararme para la tercera noche, tenía un nudo en el estómago que no se iba. Don Ernesto me llamó justo antes de que saliera de casa. Me preguntó si iba a ir y le dije que sí. Pareció aliviado. Me dijo que estaba haciendo un buen trabajo, que solo necesitaba mantenerme en la planta baja y todo estaría bien. Le pregunté directamente qué era lo que estaba en el segundo piso. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Finalmente dijo que había cosas en esa casa que era mejor no entender, que no preguntar. Dijo que su familia había vivido con eso durante generaciones, que la razón por la que nadie quería la casa no era porque estuviera lejos de la ciudad. Me dijo que si completaba las 2 semanas me daría un bono extra, el doble de lo acordado. Entonces supe que él sabía exactamente lo que pasaba en esa casa por las noches. Y supe que otras personas habían estado en mi lugar antes, haciendo ese mismo trabajo, enfrentando lo mismo que yo. Me pregunté cuántos habían completado las 2 semanas y cuántos habían renunciado antes. Esa tercera noche entré a la casa con la sensación de estar caminando hacia algo inevitable. El sol se estaba poniendo y las sombras dentro de la casa parecían más densas que nunca, como si tuvieran sustancia propia. Encendí todas las luces que funcionaban en la planta baja, creando pequeños círculos de claridad en medio de la oscuridad. Me senté en el comedor y esperé. No saqué mi libro. No intenté hacer nada más que estar alerta, observando, escuchando. Las horas pasaron con una lentitud dolorosa. Cada minuto se sentía como 10. Revisaba constantemente mi teléfono para ver la hora, contando cuánto faltaba para el amanecer. A las 11:15 escuché el primer golpe. Arriba, en el mismo lugar que las noches anteriores. No me moví. Solo apreté la linterna con más fuerza y seguí mirando hacia las escaleras que estaban fuera de mi vista desde donde me encontraba. Los golpes continuaron de manera irregular, uno cada varios minutos, sin patrón aparente, como si alguien estuviera moviendo muebles pesados o dejando caer objetos al piso. Después de una hora, los golpes se detuvieron y llegaron los pasos. Esta vez eran diferentes, más de uno, como si varias personas estuvieran caminando arriba al mismo tiempo. Pasos que iban y venían, que se cruzaban, que a veces se detenían justo sobre mi cabeza. Podía escuchar claramente el peso de cada pisada sobre las tablas del piso superior. Me obligué a quedarme sentado aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo de ahí. Pensé en Lorena, en mis hijos, en las cuentas que debíamos.
Repetí eso en mi mente una y otra vez como un mantra para no levantarme y huir. Entonces escuché algo nuevo. Una voz. Era apenas un murmullo, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado. Pero no, ahí estaba de nuevo. Una voz que venía de arriba, tan tenue que no podía distinguir si era de hombre o mujer, si estaba hablando en español o en otro idioma. Solo ese murmullo constante que se mezclaba con los pasos. Después se le unió otra voz, y luego otra. Un coro de murmullos que subían y bajaban en volumen, que a veces parecían estar discutiendo y a veces simplemente hablando entre ellos. No podía entender ni una palabra, pero el tono era claro. Había enojo en esas voces, urgencia, algo que sonaba como súplica. Me tapé los oídos con las manos, pero igual podía escucharlas. No venían solo del segundo piso. Ahora parecían estar en las paredes, moviéndose alrededor de la casa. Me levanté y retrocedí hasta quedar pegado contra la pared del comedor, alumbrando con mi linterna en todas direcciones, aunque sabía que no iba a ver nada. Las voces aumentaron en volumen hasta convertirse en un ruido insoportable. Ya no eran murmullos sino gritos, todos hablando al mismo tiempo, compitiendo por ser escuchados. Y entonces, tan súbitamente como habían comenzado, se detuvieron. El silencio que siguió fue tan abrupto que me dolieron los oídos. Me quedé ahí pegado contra la pared, temblando, esperando que comenzara de nuevo, pero no hubo nada más. Solo silencio y mi respiración agitada. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. Faltaban 4 horas para el amanecer. 4 horas que se sentían como una eternidad. No me moví de esa pared durante la siguiente hora. Mis piernas estaban entumecidas y mi espalda dolía, pero no me importaba. Desde ahí podía ver la puerta de entrada y las escaleras al mismo tiempo. La linterna empezaba a titilar. Las baterías se estaban agotando. Saqué las de repuesto de mi mochila con manos temblorosas y las cambié, rezando para que duraran hasta el amanecer. A las 3:10 de la mañana, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Alguien estaba bajando las escaleras. No eran los crujidos normales de la madera vieja. Era el sonido claro e inconfundible de pasos bajando los escalones, uno por uno, lentos y pesados. Podía contar cada paso. 1, 2, 3, 4. El sonido se hacía más cercano, más real, más presente en mi mundo. Apunté la linterna hacia las escaleras, aunque desde donde estaba no podía verlas directamente. Los pasos continuaron. 5, 6, 7. Quienquiera o lo que fuera estaba llegando a la planta baja. Mi zona. El lugar donde se suponía que debía estar seguro. Los pasos llegaron al último escalón y se detuvieron. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Contuve la respiración. No me atrevía a mover ni un músculo. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad de terror puro. Entonces lo vi. En el reflejo de una ventana al otro lado de la habitación, apenas visible en el cristal sucio, había una sombra. No era mi sombra. Era más alta, más delgada, y estaba parada justo fuera de mi línea de visión. No se movía. Solo estaba ahí, esperando. Cerré los ojos con fuerza. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser mi imaginación, el cansancio, el miedo jugándome una mala pasada. Pero cuando los abrí de nuevo, la sombra seguía ahí, y ahora podía escuchar una respiración que no era la mía. Era lenta y rasposa, como si el aire pasara por una garganta que no había respirado en mucho tiempo. La sombra se movió. Se deslizó por el reflejo de la ventana, acercándose al marco de la puerta del comedor donde yo estaba. Mis piernas querían correr, pero estaban congeladas. Mi mente gritaba que me moviera, que hiciera algo, pero mi cuerpo no respondía. La respiración se hizo más fuerte, más cercana, y entonces apareció en el marco de la puerta. No puedo describirlo bien porque mi mente se niega a recordarlo con claridad, como si esa imagen fuera demasiado para procesarla completamente. Era una figura de persona, pero algo estaba terriblemente mal en sus proporciones. Los brazos eran demasiado largos. La cabeza estaba inclinada en un ángulo que ningún cuello humano debería poder sostener. Y los ojos. Donde deberían estar los ojos había solo oscuridad.
pero una oscuridad que me miraba, que me veía de una manera que ninguna persona viva podría mirar. Se quedó ahí parada, observándome. No dijo nada, no se movió. Solo me miraba con esos vacíos donde deberían estar sus ojos. El tiempo dejó de tener significado. Pudo haber sido un minuto o una hora. Yo solo estaba ahí, paralizado, sosteniendo la mirada de esa cosa que no debería existir. Luego lentamente levantó uno de esos brazos demasiado largos y señaló hacia las escaleras. El mensaje era claro. Quería que subiera. Quería que rompiera la única regla que me mantenía a salvo. Negué con la cabeza. Fue lo único que pude hacer. Un pequeño movimiento de negación mientras las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. La cosa inclinó su cabeza aún más, en un ángulo imposible que hizo que algo en su cuello crujiera con un sonido húmedo. La respiración rasposa se convirtió en algo que podría haber sido una risa o un sollozo. No podía distinguirlo. Luego dio un paso hacia mí. Encontré mi voz entonces y grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones mientras me lanzaba hacia la puerta de entrada. Mis dedos torpes pelearon con el cerrojo, resbalando, fallando, mientras escuchaba esos pasos detrás de mí. Más pasos. Muchos más. Como si todo lo que había estado en el segundo piso ahora hubiera bajado y estuviera viniendo hacia mí. Logré abrir la puerta y salí tropezando hacia la noche. Caí sobre la tierra y me arrastré alejándome de la casa mientras miraba hacia atrás. En cada ventana de la planta baja había figuras, docenas de ellas todas mirando hacia afuera, todas observándome. Y en la puerta principal estaba esa primera figura, la más alta, todavía señalando hacia dentro de la casa, invitándome a regresar. Logré llegar a mi auto. Mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves 2 veces antes de poder meterlas en el encendido. El motor tosió antes de arrancar, y durante esos segundos pensé que no iba a prender, que iba a quedarme atrapado ahí, pero finalmente rugió y pisé el acelerador a fondo, levantando una nube de polvo mientras me alejaba por el camino de terracería. No paré hasta llegar a una gasolinera iluminada en la carretera. Me estacioné bajo las luces brillantes y me quedé ahí sentado, temblando, llorando, tratando de procesar lo que había visto. Eran las 4 de la mañana. Había salido 2 horas antes de que terminara mi turno. Llamé a Lorena. Le dije entre sollozos que no iba a volver, que no podía, que buscaríamos otra manera de conseguir el dinero. Esperaba que se enojara, que me dijera que era un cobarde, pero solo escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, solo dijo que estaba bien, que volviera a casa, que ya encontraríamos la manera. Don Ernesto me llamó a las 6:30. No contesté. Siguió llamando durante todo el día. Finalmente le envié un mensaje diciendo que renunciaba, que no volvería a esa casa ni aunque me pagara 10 veces más. No respondió al mensaje, pero las llamadas se detuvieron. Una semana después vi en las noticias locales que habían encontrado la casa completamente quemada. Un incendio que, según los bomberos, había comenzado en el segundo piso y se había extendido rápidamente. No quedaba nada más que escombros y cenizas. Las autoridades decían que probablemente había sido provocado, pero no tenían sospechosos. Yo supe quién lo había hecho. Don Ernesto había tomado la decisión que su familia había estado evitando durante generaciones. Ya no buscaría más vigilantes nocturnos. Ya no intentaría vender la propiedad. Había terminado con eso de la única manera posible. 2 semanas después de eso, vi el obituario de don Ernesto en el periódico. Ataque al corazón mientras dormía, decía. No tenía familia cercana. El funeral sería privado. Miré su fotografía en el periódico. Esos ojos grises cansados, y me pregunté qué carga había llevado todos esos años. ¿Qué secretos se había llevado a la tumba? Conseguí otro trabajo eventualmente. Paga menos y las horas son largas, pero está en un lugar normal, con gente normal, bajo la luz del día. Tuvimos que mudarnos a un departamento más pequeño. Los niños tuvieron que cambiar de escuela. Lorena tuvo que buscar trabajo también. Las cosas han sido difíciles, pero estamos bien, excepto que ya no duermo bien por las noches. Cada vez que cierro los ojos veo esa figura parada en el marco de la puerta,
con su cabeza inclinada en ese ángulo imposible, señalando hacia las escaleras. Escucho esa respiración rasposa. Veo todas esas otras figuras en las ventanas, observándome. A veces, en la madrugada, cuando la casa está en silencio y todos duermen, escucho pasos sobre mi cabeza. Sé que es imposible. Vivimos en un segundo piso, no hay nada arriba de nosotros más que el techo. Pero igual los escucho. Paso, paso, paso. Lentos y deliberados, caminando de un lado a otro. Lorena dice que son los vecinos del edificio de al lado. Los niños dicen que probablemente son gatos en el techo. Yo no digo nada. Solo me quedo despierto, escuchando, esperando que no empiecen a bajar, porque ahora sé algo que antes no sabía. Hay lugares en este mundo donde las cosas que no deberían existir encuentran un hogar. Lugares donde la realidad es más delgada, donde algo del otro lado puede filtrarse. Y una vez que has estado en uno de esos lugares, una vez que esas cosas te han visto, una parte de ti queda marcada. A veces me pregunto si cerré bien la puerta cuando salí corriendo esa última noche. Si en mi pánico dejé la entrada abierta. Y me pregunto si tal vez, solo tal vez, algo salió detrás de mí y me siguió a casa. Si eso que escucho sobre mi cabeza cada noche está realmente en el techo del edificio, o si está esperando pacientemente a que baje la guardia, a que finalmente me duerma profundamente, para mostrarme que nunca realmente me fui de esa casa, que una parte de mí se quedó ahí, en ese comedor con la luz amarillenta, mirando hacia esas escaleras que no debía haber mirado, y que algún día, no sé cuándo, voy a abrir los ojos en medio de la noche y voy a ver esa figura parada junto a mi cama, con su cabeza inclinada en ese ángulo terrible, señalando hacia algún lugar donde no quiero ir, pero al que finalmente tendré que seguirla. Porque algunas deudas no se pagan con dinero, algunas deudas solo se cobran con algo mucho más valioso y permanente. Y yo firmé esa deuda la primera noche que entré a esa casa, aunque no lo supe hasta que fue demasiado tarde para salir sin pagar el precio. Esta es mi historia, es todo lo que puedo decir. Si algún día leen que algo me pasó, que desaparecí sin explicación, o que me encontraron en circunstancias extrañas, sabrán que finalmente vino a cobrar lo que le debía. Y si alguna vez les ofrecen un trabajo que paga demasiado bien por hacer muy poco, en un lugar donde nadie más quiere estar, por favor, por lo que más quieran, no lo acepten, porque el dinero que ganen nunca será suficiente para pagar lo que van a perder. Dicen que las noches más tranquilas son las que esconden los secretos más oscuros, que cuando todo parece normal, cuando el mundo duerme en silencio, es cuando las cosas que no deberían existir salen a caminar entre nosotros. Yo nunca creí en esas historias hasta que me pasó a mí. Mi nombre es Roberto Hernández Morales, tengo 42 años y soy de Puebla, México. Trabajo como chofer de camiones de carga y llevo casi 20 años recorriendo las carreteras del país. Lo que les voy a contar pasó hace 6 meses, en una de esas noches que jamás podré olvidar. Una noche que cambió para siempre la manera en que veo el mundo. Era un viernes de febrero. Había salido de Guadalajara con destino a Veracruz, llevando un cargamento de electrodomésticos que tenía que entregar el lunes temprano. El viaje era largo, casi 12 horas manejando, pero estaba acostumbrado. Mi camión, un Kenworth azul del 2018, había sido mi compañero fiel en miles de kilómetros. Todo iba normal durante las primeras horas. Salí a las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. La carretera estaba despejada, el tráfico era ligero y mi música ranchera sonaba suavemente en la radio. Me sentía tranquilo, pensando que llegaría a tiempo y sin problemas. Pero conforme avanzaba la noche, algo empezó a cambiar. Primero fue el clima. Las nubes se fueron haciendo más densas y oscuras, como si se estuvieran juntando todas en el mismo lugar. No era temporada de lluvias, pero el aire se sentía pesado, húmedo. Luego empezó una neblina extraña, que salía de la nada y se extendía por toda la carretera como dedos blancos y fríos. Para las 11 de la noche ya manejaba casi a ciegas. La neblina era tan espesa
que apenas podía ver unos metros adelante de mi camión. Tuve que reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora, con las luces altas encendidas y los intermitentes parpadeando. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. No había otros carros en la carretera, ni uno solo. En 20 años manejando de noche, siempre había encontrado otros choferes, otros viajeros, patrullas de caminos, algo. Pero esa noche la carretera estaba completamente vacía, como si yo fuera la única persona en el mundo. La radio empezó a fallar también. La música se cortaba cada pocos minutos, reemplazada por un sonido extraño, como un silbido muy bajo que me ponía los nervios de punta. Cambié de estación varias veces, pero todas sonaban igual. Finalmente la apagué, pero el silencio era aún peor que ese ruido molesto. Mi camión empezó a comportarse raro también. El motor tosía de vez en cuando como si le faltara aire. La aguja de la gasolina bajaba más rápido de lo normal y el volante vibraba sin razón aparente. Revisé todos los indicadores del tablero, pero todo parecía estar en orden. Eran casi las 12:30 cuando vi las primeras luces a lo lejos. Al principio pensé que era una ilusión. Después de manejar tanto tiempo en esa neblina espesa, mis ojos estaban cansados y podían estarme jugando una mala pasada. Pero conforme me acercaba, las luces se hacían más claras. Era una gasolinera. Me sentí aliviado. Por fin había encontrado un lugar donde parar, revisar mi camión y tal vez tomar un café mientras esperaba a que la neblina se despejara un poco. La gasolina también me haría falta pronto, así que era perfecto. Pero cuando llegué más cerca, algo me hizo dudar. La gasolinera parecía muy vieja. No era de las cadenas conocidas como Pemex o BP, sino que tenía un letrero oxidado que apenas se podía leer. Las bombas de gasolina eran de esos modelos antiguos, de los años 80 o 90, con números mecánicos en lugar de pantallas digitales. Había una pequeña tienda conectada a la estación, con ventanas sucias y una puerta de cristal empañado. Una sola luz fluorescente parpadeaba adentro, dando una luz amarillenta y triste que apenas iluminaba el interior. Lo más raro de todo era que no había nadie a la vista. Aparqué mi camión frente a una de las bombas y bajé. El aire estaba helado y húmedo, mucho más frío de lo que debería estar en febrero. La neblina se arremolinaba alrededor de mis pies como si estuviera viva, moviéndose en patrones que no seguían la dirección del viento. Me acerqué a la bomba de gasolina y traté de usarla, pero estaba bloqueada. Necesitaba que alguien la activara desde adentro de la tienda. Caminé hacia la puerta de cristal, mis botas haciendo eco en el concreto mojado. Toqué la puerta y esperé. No pasó nada. Toqué más fuerte y grité: «Disculpe, ¿hay alguien aquí?». Silencio total. Probé la manilla de la puerta y, para mi sorpresa, estaba abierta. Una campanita sonó cuando entré, pero el sonido era apagado y extraño, como si viniera de muy lejos. La tienda era pequeña y estaba llena de productos viejos. Había refrescos en botellas de cristal que no se usaban desde hace años, dulces en envolturas desteñidas y cigarros de marcas que ya ni existían. Todo estaba cubierto de una capa de polvo, como si nadie hubiera entrado ahí en meses. Detrás del mostrador había una silla vacía y una caja registradora antigua de esas que hacían mucho ruido al abrirse. Al lado, había un pequeño televisor en blanco y negro que estaba encendido, pero solo mostraba estática. «¿Hay alguien aquí?». Volví a gritar, pero mi voz sonaba ahogada como si las paredes estuvieran absorbiéndola. Fue entonces cuando escuché los pasos. Venían de la parte de atrás de la tienda, lentos y pesados, como si quien caminara estuviera arrastrando los pies. El sonido era extraño, no como pisadas normales, sino como si algo húmedo se deslizara sobre el piso. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Los pasos se acercaban cada vez más, pero no podía ver a nadie. Había una puerta al fondo de la tienda, medio abierta, y de ahí venía el ruido. «Disculpe», dije con voz temblorosa. «¿Puede ayudarme con la gasolina?». Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era un silencio espeso, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. La luz fluorescente siguió parpadeando encima de mi cabeza, haciendo ese zumbido molesto que te taladra los oídos.
Esperé unos segundos más, pero nada pasó. Pensé que tal vez había imaginado los pasos, que mis nervios me estaban traicionando después de tantas horas manejando. Decidí salir de ahí y buscar otra gasolinera, aunque tuviera que manejar con poca gasolina. Pero cuando me di la vuelta para irme, la puerta del fondo se abrió completamente. No salió nadie. La puerta simplemente se abrió sola, con un crujido largo y oxidado como si las bisagras no se hubieran movido en años. Del otro lado, había un pasillo oscuro que se perdía en la negrura. No podía ver nada, pero podía sentir que algo me estaba mirando desde ahí adentro. El aire se puso más frío de repente, tanto que pude ver mi aliento cuando respiraba. La neblina de afuera empezó a filtrarse por debajo de la puerta de entrada, arrastrándose por el piso como serpientes blancas y silenciosas. Fue entonces cuando escuché la voz. ¿Necesita gasolina? La voz venía del pasillo oscuro, pero sonaba rara. Era la voz de un hombre, pero parecía que hablara con la boca llena de agua, o como si tuviera algo atorado en la garganta. Las palabras salían lentas y pastosas. Sí, logré decir, aunque mi voz apenas salía como un susurro. Mi camión está afuera. Ahora salgo, dijo la voz, y pude escuchar otra vez esos pasos arrastrados acercándose por el pasillo. Pero no salió nadie. Esperé ahí parado, temblando del frío y del miedo. Pero nadie apareció. Los pasos se habían detenido justo donde terminaba el pasillo, donde comenzaba la tienda, pero no había nadie ahí. «Señor», llamé otra vez, pero ahora mi voz sonaba diferente también, como si el aire estuviera cambiando el sonido de mis palabras. No hubo respuesta. La televisión de estática empezó a hacer más ruido, como si alguien hubiera subido el volumen. Entre la estática pude escuchar algo que sonaba como voces, pero muy lejanas, como si vinieran de otro mundo. No podía entender lo que decían, pero sonaban desesperadas, como si estuvieran pidiendo ayuda. Decidí que ya había tenido suficiente. No me importaba quedarme sin gasolina en la carretera. Tenía que salir de ahí inmediatamente. Di un paso hacia la puerta de salida, pero entonces todas las luces se apagaron. La oscuridad fue total e inmediata. No podía ver ni mis propias manos. La única luz que quedaba era el brillo débil de la televisión, pero ahora ya no mostraba estática. En la pantalla podía ver imágenes borrosas que cambiaban cada pocos segundos. Una carretera vacía, un camión azul que se parecía mucho al mío, una gasolinera vieja en medio de la neblina. Eran imágenes de esa misma noche, como si alguien me estuviera grabando. Traté de caminar hacia la puerta a ciegas, moviendo las manos adelante de mí para no chocar con nada, pero la tienda parecía haberse hecho más grande. Caminé y caminé, pero no llegaba a la puerta. Era como si estuviera dando vueltas en círculos en la oscuridad. Entonces escuché más voces. Esta vez no venían de la televisión ni del pasillo. Venían de afuera, de donde había dejado mi camión. Eran varias voces hablando al mismo tiempo, pero muy bajito, como un murmullo constante. No podía entender las palabras, pero había algo en ese sonido que me helaba la sangre. Logré encontrar una ventana y me asomé. Afuera, alrededor de mi camión, había figuras oscuras moviéndose en la neblina. No podía ver bien qué eran porque la neblina era muy espesa y no había luz, pero parecían personas caminando alrededor del camión en círculos. Las figuras no hacían ruido al caminar, pero sus voces seguían susurrando cosas que no podía entender. De vez en cuando una de ellas se detenía y volteaba hacia la ventana donde yo estaba, y aunque no podía ver sus caras, sabía que me estaban mirando. Mi camión ya no se veía azul. En la penumbra parecía negro, como si hubiera perdido todo su color. Las llantas se veían más hundidas en el pavimento, y la cabina parecía más pequeña, como si algo la estuviera aplastando desde arriba. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me quitó el poco valor que me quedaba. Las figuras oscuras no eran las únicas que estaban afuera. También había otras personas dentro de mi camión. Podía ver sombras moviéndose detrás del parabrisas, como si alguien estuviera sentado en el asiento del conductor y del copiloto. Una de las sombras volteó hacia mí, y pude ver que donde debería estar su cara, solo había un vacío negro y profundo. Grité y me alejé de la ventana, tropezando en la oscuridad. Caí al suelo y me rasguñé las rodillas.
pero me levanté inmediatamente y seguí buscando la salida a ciegas. Finalmente mis manos tocaron el cristal frío de la puerta de entrada. Busqué la manilla desesperadamente y la encontré. Giré y empujé, pero la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Empujé más fuerte, golpeé el cristal. Grité pidiendo ayuda, pero nada funcionó. La puerta estaba sellada como si nunca hubiera estado abierta. Las voces de afuera se estaban haciendo más fuertes, y ahora podía escuchar que algunas hablaban en español, pero con acentos raros, como si vinieran de épocas muy antiguas. Decían cosas como, ya llegó otro, y ha sido un buen año. La televisión se encendió otra vez, pero ahora la pantalla mostraba algo diferente. Era yo mismo parado en esa misma tienda, golpeando esa misma puerta. Me quedé helado viendo la pantalla. Ahí estaba yo desde atrás, desesperado, tratando de abrir una puerta que no se movía. Podía ver mis hombros subir y bajar mientras respiraba agitado. Podía ver cómo mis manos temblaban al tocar el cristal empañado, pero lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de algo imposible. La imagen de la televisión me mostraba desde un ángulo que no podía existir, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, grabándome. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie, solo la oscuridad y el sonido de mi propia respiración. Volví a ver la pantalla y la imagen había cambiado. Ahora mostraba el interior de mi camión, pero no era como lo había dejado. Los asientos estaban desgarrados, el volante estaba oxidado, y todo estaba cubierto de una sustancia oscura que parecía sangre seca. En el asiento del conductor había algo que parecía ropa vieja, como si alguien se hubiera desintegrado ahí mismo y solo hubiera quedado su uniforme de chofer. Las voces de afuera se callaron de repente. El silencio que siguió era diferente al anterior. Este era un silencio expectante, como cuando todos están esperando que pase algo terrible. Podía sentir que las figuras oscuras seguían ahí afuera, pero ahora estaban completamente inmóviles, como estatuas esperando una señal. Entonces escuché que la puerta del pasillo se cerró sola. El ruido fue seco y final, como el sonido de una trampa cerrándose. Ahora estaba completamente atrapado en esa tienda, sin otra salida que la puerta principal que no se abría. Fue entonces cuando la voz del hombre volvió a hablar, pero esta vez sonaba más cerca, como si estuviera parado justo a mi lado. «Ha estado manejando mucho tiempo, Roberto». Casi me da un infarto cuando escuché mi nombre. Nadie sabía cómo me llamaba. Nadie en esa gasolinera había visto mi identificación ni mis documentos. ¿Cómo podía saber mi nombre? «No me conoce», continuó la voz, y ahora podía sentir un aliento frío en mi oreja. «Pero yo lo conozco a usted desde hace mucho tiempo». Me alejé de donde pensé que venía la voz, pero era inútil. En la oscuridad no sabía dónde estaba parado, ni de dónde venían los sonidos. «Que he estado esperándolo», siguió diciendo. «Todos los choferes que pasan por aquí de noche terminan llegando a mi gasolinera. Es como un imán para las almas perdidas». «¿Qué quiere de mí?», logré preguntar, aunque mi voz salía quebrada del miedo. «Lo mismo que quise de todos los otros. Compañía. Esta carretera es muy solitaria, Roberto. Muy solitaria para estar solo durante tanto tiempo». La televisión cambió otra vez de imagen. Ahora mostraba fotos de diferentes choferes, todos parados en esa misma tienda, todos con la misma expresión de terror en sus caras. Eran docenas de hombres de diferentes edades, algunos jóvenes, otros mayores, pero todos vestidos con uniformes de chofer como el mío. En la esquina inferior de cada foto había una fecha. Algunas eran de hace pocos meses, otras de hace años. La más antigua que pude ver era de 1987. «Todos ellos pensaron que podían irse», dijo la voz con una risa que sonaba como papel mojado desgarrándose. «Todos creían que era solo una gasolinera normal, pero nadie se va de aquí, Roberto, nadie». Las luces se encendieron de repente, pero no era la luz amarillenta de antes. Esta era una luz verde y enfermiza que hacía que todo se viera como si estuviéramos debajo del agua. La tienda se veía diferente también. Los productos en los estantes estaban más viejos, más podridos. Algunos tenían telarañas que se movían aunque no hubiera viento. Finalmente pude ver de dónde venía la voz. Detrás del mostrador había un hombre, pero no era un hombre normal. Su piel era gris como el cemento mojado y tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas.
Vestía un uniforme de empleado de gasolinera, pero estaba sucio y desgarrado, como si hubiera estado usándolo durante décadas sin lavarlo. Lo más horrible de todo era su sonrisa. Tenía demasiados dientes, todos amarillos y puntiagudos, como los dientes de un tiburón, y cuando hablaba, podía ver que su lengua era negra y se movía como una serpiente dentro de su boca. «Bienvenido a mi gasolinera, Roberto», dijo, y su voz ahora sonaba clara, pero hacía eco como si vinieran de un pozo profundo. «Ha sido mi hogar desde 1962, el año en que tuve mi accidente». «¿Qué accidente?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Un camión cisterna explotó aquí mismo», dijo señalando hacia afuera. Yo estaba trabajando esa noche. El fuego me atrapó, pero no me fui completamente. Una parte de mí se quedó aquí, esperando compañía. La televisión mostró entonces una imagen en blanco y negro de esa misma gasolinera, pero nueva y limpia. Había un camión cisterna volcado y en llamas, y bomberos tratando de apagar el fuego. En el suelo, cerca de las llamas, pude ver la silueta de una persona que no se movía. Desde entonces, continuó el hombre gris, todos los choferes que pasan por aquí de noche vienen a hacerme compañía. Al principio, solo por unas horas, luego por días, después por meses, y finalmente, se quedan para siempre. Miré hacia la ventana y pude ver que las figuras oscuras seguían ahí, pero ahora podía distinguirlas mejor. Eran otros choferes, todos con sus uniformes, todos con las mismas caras vacías y sin expresión. Caminaban lentamente alrededor de mi camión, pero no eran camiones normales los que rodeaban. Había docenas de camiones de diferentes épocas, todos oxidados y descompuestos. Algunos eran tan viejos que parecían de los años 60 o 70. Otros eran más modernos, pero todos tenían el mismo aspecto fantasmal, como si fueran hechos de sombras y niebla. «Sus camiones también se quedan aquí», dijo el hombre como si hubiera leído mis pensamientos. «Se vuelven parte de mi colección, como el suyo se va a volver». Mientras hablaba, pude ver por la ventana cómo mi camión empezaba a cambiar. El azul brillante de la pintura se estaba opacando, volviéndose gris y oxidado. Las llantas se hundían más en el pavimento, como si el camión se estuviera volviendo más pesado. Los cristales se empañaban y se cubrían de una película verdosa. «No», dije, tratando de sonar valiente aunque me temblaba todo el cuerpo. «No me voy a quedar aquí. No puede obligarme». El hombre se rió otra vez, y el sonido hizo que se me helara la sangre en las venas. «No lo voy a obligar, Roberto, no necesito hacerlo. La carretera se va a encargar de eso». «¿Qué quiere decir?» «Mire afuera otra vez, mire bien». Me asomé por la ventana y lo que vi me quitó toda esperanza que me quedaba. Ya no había carretera. Donde antes había asfalto y líneas amarillas, ahora solo había un vacío negro e infinito. La gasolinera estaba flotando en medio de la nada, como una isla perdida en un océano de oscuridad. No había manera de salir, no había a dónde ir. Estábamos completamente aislados del mundo real. «Ahora entiende», dijo el hombre gris, y pude escuchar la satisfacción en su voz. «No hay escape posible, nunca lo hubo. Desde el momento en que vio las luces de mi gasolinera, su destino estaba sellado». Caí de rodillas, sintiendo como toda mi esperanza se desvanecía. Durante 20 años había manejado esas carreteras, conocía cada pueblo, cada gasolinera, cada curva, pero nunca había visto este lugar en el mapa. Nunca había escuchado de otros choferes que hubieran estado aquí. «Los otros choferes», susurré. «¿Qué pasó con ellos? ¿Sus familias nunca los buscaron?» «Por supuesto que los buscaron», respondió el hombre. «Pero para el mundo exterior ellos simplemente desaparecieron. Sus camiones nunca llegaron a su destino. La policía pensó que habían tenido accidentes, que se habían desviado del camino, que tal vez se habían robado la carga y huido del país. Nunca encontraron los cuerpos porque los cuerpos siguen aquí, conmigo». Me señaló hacia afuera, donde los choferes fantasmas seguían caminando entre los camiones oxidados. Ellos eran como usted, trabajadores honestos, padres de familia, hombres buenos que solo trataban de ganarse la vida. Pero ahora son mis empleados para siempre. Me ayudan a atraer a otros como ustedes. «Mi familia», dije y la voz se me quebró.
Mi esposa, mis hijos van a pensar que los abandoné. Van a sufrir, dijo el hombre sin mostrar ninguna compasión. Van a llorar, van a esperar que regrese, pero con el tiempo se acostumbrarán. Siempre se acostumbran, y usted estará aquí, viendo cómo pasan los años sin poder hacer nada para consolarlo. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Pensé en María, mi esposa de 18 años. Pensé en mis dos hijos, Roberto Jr. de 15 años y Sofía de 12. Los había dejado el viernes por la noche después de cenar, prometiéndoles que estaría de vuelta el martes para el partido de fútbol de Roberto Jr. Ahora nunca los volvería a ver. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no puede simplemente descansar en paz? Porque estar solo duele más que estar muerto, respondió. Y por primera vez escuché algo parecido al dolor en su voz. 63 años aquí, viendo pasar las noches sin hablar con nadie, sin tocar a nadie, sin sentir nada más que el frío y la soledad. Ustedes son lo único que me queda de humanidad. El hombre se acercó a mí, y pude oler el aroma a gasolina quemada y carne podrida que salía de él. Extendió una mano gris hacia mi cara, y cuando me tocó, sentí como si miles de agujas de hielo me atravesaran la piel. «Va a doler al principio», susurró. «La transformación siempre duele, pero después se acostumbrará. Todos se acostumbran». Empecé a sentir como mi cuerpo se entumecía. Primero fueron mis pies, luego las piernas, después las manos. Era como si me estuviera congelando desde adentro, como si mi alma se estuviera separando lentamente de mi carne. Traté de resistir, traté de moverme, de gritar, de hacer cualquier cosa. Pero era inútil. La fuerza que me estaba cambiando era demasiado poderosa, demasiado antigua, demasiado hambrienta de compañía. «Pronto podrá reunirse con los otros», dijo el hombre. «Podrán hablar de sus familias, de sus vidas pasadas, de los buenos tiempos. Es lo único que hacen durante el día, cuando no hay choferes nuevos que atraer». Mi visión empezó a nublarse. Los colores se fueron desvaneciendo hasta que todo se veía en tonos grises. Podía sentir como mi corazón latía cada vez más despacio, como si se estuviera quedando sin fuerzas para seguir bombeando. «No se preocupe por el dolor», continuó el hombre. «Pronto no sentirá nada más que la necesidad de ayudarme, la necesidad de traer más choferes a casa». Caí al suelo, sintiendo cómo mis fuerzas se desvanecían completamente. Podía ver mis propias manos volviéndose grises, mis dedos encogiéndose, mi piel arrugándose como papel viejo. A través de la ventana pude ver cómo uno de los choferes fantasmas se acercaba a mi camión. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, con un uniforme que parecía de los años 90. Se subió a la cabina de mi camión y puso sus manos espectrales sobre el volante. Mi camión ya no era azul, era gris y oxidado como todos los otros. Y ahora tenía un nuevo chofer fantasma que lo manejaría por toda la eternidad, en círculos alrededor de la gasolinera. «Bienvenido a la familia, Roberto», dijo el hombre gris, y su sonrisa se hizo aún más amplia. Lo último que recuerdo como Roberto Hernández Morales, chofer de Puebla, padre de familia y hombre honesto, fue el sonido de mi propio grito desvaneciéndose en la oscuridad. Ahora soy uno de ellos. Ahora camino todas las noches alrededor de los camiones oxidados, esperando la llegada del siguiente chofer, esperando a alguien nuevo con quien el hombre gris pueda hablar, alguien más que se una a nuestra colección de almas perdidas. Mi familia nunca supo qué me pasó. La policía encontró mi camión abandonado en una carretera de Veracruz 3 días después, pero nunca encontraron rastro de mí. Decidieron que había huido con la carga, que había abandonado a mi familia por dinero. María se volvió a casar 2 años después. Mis hijos ya son adultos ahora. Roberto Jr. tiene 27 años y trabaja en una oficina. Sofía se casó y tiene 2 hijos propios. A veces hablan de mí, pero cada vez menos. El tiempo cura todas las heridas, dicen, pero yo sigo aquí, sigo atrapado en esta gasolinera que no existe en ningún mapa, esperando que llegue la próxima víctima. Y cuando llega un nuevo chofer perdido en la neblina, cuando ve las luces de nuestra gasolinera fantasma, yo soy uno de los que camina alrededor de su camión. Yo soy una de las figuras oscuras que susurra en la noche. Y si usted es chofer,
Si maneja de noche por las carreteras solitarias de México, tenga cuidado con la neblina extraña. Tenga cuidado con las gasolineras viejas que no reconoce, porque tal vez algún día nos toque conocernos. Y si eso pasa, yo estaré ahí para darle la bienvenida a casa.